¿Alguna vez te has preguntado si la historia que te contaron está incompleta? ¿Qué pasaría si el villano más infame de la historia fuera en realidad el héroe? Durante casi 2000 años, un hombre ha sido sinónimo de traición: Judas Iscariote, el hombre que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Pero, ¿y si te dijera que existe un texto, uno que la iglesia primitiva intentó borrar, que no solo lo llama héroe, sino el único discípulo que realmente entendió la misión de Jesús? Hoy, en Pulso Oculto, no vamos a investigar un fantasma o una señal del espacio. Vamos a investigar algo mucho más profundo: un evangelio perdido. Nuestra misión es descifrar el evangelio de Judas y descubrir la verdad que oculta. Para entender el terremoto que este texto provocó, primero debemos viajar al pasado, al año 180 después de Cristo. Un obispo cristiano, Ireneo de León, escribe furioso sobre un grupo de herejes. Él menciona que este grupo venera un texto que, según ellos, revela la verdadera historia, un texto que llaman el Evangelio de Judas. Ireneo lo condena, lo llama ficción, y la iglesia primitiva se encarga de que desaparezca. Durante 1800 años, el Evangelio de Judas fue solo eso: una nota al pie en los textos de un obispo enfadado, una herejía borrada. Hasta la década de 1970, en las cuevas del desierto cerca de Minia, Egipto, un cazador de tesoros, o según otras versiones, un campesino, encuentra una caja de caliza. Dentro hay un códice de papiro antiguo, escrito en copto, una antigua lengua egipcia. Ese códice contenía el Evangelio de Judas. Pero la historia de este texto es casi tan trágica como la de su protagonista. En lugar de ser entregado a académicos, cayó en el mercado negro de antigüedades. Fue vendido a un traficante en el Cairo, quien, al ver lo que tenía, pidió la astronómica suma de $3 millones. Nadie quiso pagarlo. Así que en 1984, el traficante hizo lo impensable. Metió el códice de papiro de 1700 años de antigüedad en una caja de seguridad en un banco en Long Island, Nueva York. Para cualquiera que conozca el clima de Nueva York, esto fue una sentencia de muerte. El papiro, acostumbrado al aire seco del desierto, empezó a desintegrarse en la humedad. Durante 16 largos años, el Evangelio de Judas, la supuesta verdad sobre el traidor más grande de la historia, se estaba pudriendo en un sótano. Finalmente, en el año 2000, una conservadora de arte llamada Frida Nussberga Chacos supo del texto y, horrorizada, lo compró. Cuando los conservadores lo abrieron, estaba en condiciones terribles. Se estima que perdimos entre el 10 y el 15% del texto para siempre. Pero lo que sobrevivió, eso es lo que nos convoca hoy. En 2006, National Geographic, después de una restauración minuciosa, publicó la traducción y el mundo contuvo el aliento. Porque este texto no era una simple variación de la historia, era una inversión total. En sus páginas, Judas no es el villano, es el confidente. Es el único discípulo al que Jesús le revela los secretos más profundos del universo. Y aquí es donde la versión oficial no solo se tambalea, se derrumba. Lo que descubrimos al abrir este evangelio es impactante desde la primera página. Este texto, que los expertos datan como una copia del siglo III o IV de un original aún más antiguo, quizás del 150 después de Cristo, no fue escrito por Judas. Ningún experto serio cree eso. Lo que nos importa es lo que creía la comunidad que lo escribió. El evangelio comienza con Jesús y sus 12 discípulos. Pero algo está mal. Cuando los discípulos están orando,
Jesús se acerca y en lugar de unirse, se ríe de ellos. Los discípulos, confundidos, le preguntan: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? ¿Hacemos lo correcto?». Y Jesús responde con una frase que es el corazón de este misterio. Él les dice: «No me río de ustedes. No hacen esto por su propia voluntad, sino porque con esto su Dios será alabado». Su Dios. No nuestro Dios, no el Padre, su Dios. Los 12 discípulos, los pilares de la iglesia, quedan retratados como hombres ignorantes, confundidos, que están adorando ¿a quién exactamente? El texto es claro. Los 12 apóstoles están adorando a un Dios menor, un Dios falso. Aquí es donde debemos hacer una pausa. Para entender este evangelio, tenemos que entender la mentalidad de quienes lo escribieron. Los eruditos los llaman setianos o gnósticos. Para ellos, el universo era mucho más complejo. Creían que el Dios del Antiguo Testamento, el que creó el mundo material, no era el Dios verdadero y supremo. Era un ser inferior, a veces llamado Saclas, el tonto, o Yaldabaoth, un creador imperfecto que atrapó nuestros espíritus divinos en cuerpos de carne. El Dios verdadero, el supremo, estaba más allá de este universo. Y Jesús para ellos era un emisario de ese reino verdadero, venido a despertarnos y mostrarnos de dónde venimos. Los 12 discípulos no entienden esto. Siguen atrapados en la adoración del Dios creador, del Dios de la materia. Pero hay uno que sí entiende. El texto dice que de todos los discípulos, ninguno podía mirar a Jesús a los ojos. Se sentían intimidados, menos uno: Judas Iscariote. Judas se acerca a Jesús y le dice: «Maestro, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Bárbelo, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te envió». En ese momento, la narrativa se divide. Jesús se lleva a Judas a un lado, lejos de los demás discípulos, y comienza a revelarle los secretos de la creación, la cosmología y la verdad sobre los dioses. Y aquí debo admitir que es donde la piel se me eriza. La idea de que toda la estructura de la fe occidental esté basada en un malentendido, en adorar a un Dios impostor, mientras que el único que entendió fue marginado como un traidor, es una idea profunda y genuinamente perturbadora. El Evangelio nos dice que Judas es especial, que él es el único que conoce la verdad. Pero entonces, ¿por qué la traición? En el clímax del texto, Jesús le da a Judas una misión terrible. Jesús le dice a Judas: «Tú los sobrepasarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Piénsalo, sacrificarás al hombre que me reviste. En la teología gnóstica, el cuerpo es una prisión. Jesús como ser divino está atrapado en la carne. Para liberar su espíritu y completar su misión, necesita que alguien lo ayude a escapar de esa prisión. Necesita que alguien lo traicione ante las autoridades para que su cuerpo físico, el hombre que lo reviste, sea destruido. Pero justo cuando pensamos que hemos descifrado la señal, justo cuando Judas parece ser el héroe definitivo, Jesús le dice algo que lo cambia todo. Al escuchar una visión que Judas tuvo, Jesús se ríe y le dice: «¿Por qué te agitas tanto, 13º daimón?». Aquí es donde nuestra investigación nos lleva al límite. ¿Demonio? ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de ser el confidente, Jesús lo llama demonio? La palabra griega original, daimon, es la clave. Los traductores de National Geographic en un inicio fueron cautelosos. La tradujeron como espíritu, porque daimon en la antigüedad no siempre significaba un ser maligno como lo entendemos hoy. Podía ser un espíritu guía, un ser neutral. Pero otros expertos, como la académica April de Koenig, argumentan que esto es un error. Que en el contexto de este evangelio,
El 13º demonio es un título específico. En algunas cosmologías gnósticas, hay 12 reinos celestiales. El dios creador menor, Saklas, reside en el 13º reino, el reino del caos, por encima de los otros. Llamar a Judas el 13º demonio sería llamarlo un doble terrenal del mismísimo dios creador malvado. Entonces, ¿qué es? ¿Es Judas el discípulo iluminado? ¿O es el agente del caos? Y si me lo preguntan, creo que la respuesta es ambas. Este texto no es una historia simple de buenos contra malos, es una tragedia cósmica. En esta versión, Jesús necesita que el mundo material, gobernado por el Dios menor, lo destruya para poder liberar su espíritu. ¿Y quién es el único capaz de llevar a cabo esa tarea? El único que pertenece, de alguna manera, a ese reino del caos: Judas. Judas no traiciona a Jesús por dinero. El Evangelio dice que recibe el dinero, pero lo hace como parte de la misión. Lo traiciona porque Jesús se lo pide. Judas es el único que entiende la misión, el único lo suficientemente fuerte o lo suficientemente trágico para llevarla a cabo. Él sacrifica a Jesús, sí, pero al hacerlo también se sacrifica a sí mismo. Se condena a sí mismo a 2000 años de ser el villano de la historia para cumplir el plan divino. El Evangelio de Judas no nos da un héroe, nos da un antihéroe trágico elegido para una tarea que destruiría a cualquiera. Si crees que esto es fascinante y quieres que sigamos investigando textos perdidos, asegúrate de estar suscrito y active esa campana, porque en Pulso Oculto siempre hay más de lo que nos cuentan. Lo que el Evangelio de Judas nos presenta no es solo una versión alternativa de Judas, es una versión alternativa de Jesús, del universo y de Dios. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la traición? Y si los villanos que nos han enseñado a odiar fueran simplemente personas con misiones que no podemos comprender. Este Evangelio, por supuesto, fue rechazado. La versión de la historia donde los discípulos eran héroes y Judas el traidor, esa fue la que ganó. Esa es la que formó nuestra civilización. Pero el códice sobrevivió. Sobrevivió a los obispos, sobrevivió al desierto, sobrevivió al mercado negro y sobrevivió a la humedad de un sótano en Nueva York. La señal, aunque débil, sigue pulsando. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta señal? ¿Es el Evangelio de Judas una ficción peligrosa, como dijo Irineo, o es el eco de una verdad que intentaron silenciar? ¿Es Judas un héroe, un villano, o la pieza más trágica de un juego cósmico? Déjame saber tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué piensa la comunidad de exploradores. Si tú también crees que hay algo más, si sientes que la historia oficial no es toda la historia, suscríbete y ayúdanos a descifrar el próximo Pulso Oculto. Soy el guionista Arcano y nuestra búsqueda apenas comienza.